Dice Ortega, la historia entera de Occidente es un bloque unitario, el cual ha sido lo que ha sido, es decir, que ha pasado en la historia lo que ha pasado, porque hace 27 siglos los hombres de Grecia resolvieron adoptar una cierta forma de pensamiento. Podían haber adoptado otra, y entonces la historia del hombre hubiera sido muy distinta. Si ahora adoptamos una manera de pensar radicalmente opuesta, formalmente otra, calculen los quilates que concentra la reforma y la vastedad de nuevos horizontes posibles para el destino humano que nos bosqueja y nos anuncia el dedo trémulo de la esperanza. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Nos está contando Ortega que el modo de entender la vida que hemos tenido en Occidente hasta ahora ha estado determinado por la forma de pensar que se hizo prevalente en Grecia gracias a los filósofos hace 2600 años. Y que si los fundamentos de esa manera de pensar variaran, eso supondría hoy un cambio histórico trascendental, puesto que se inauguraría una nueva manera cualitativamente distinta de entender la vida. El núcleo más íntimo del pensamiento, en el cual se decide esa manera de entender e instalarse en la vida, es la idea, vale decir que también la creencia, que se tenga de lo que es la realidad. En la antigua Grecia, en su momento germinal, esa idea sobre lo que iba a entenderse por realidad se decidió a través de lo que Platón concibió como una gigantomaquia o combate entre los dos primeros gigantes de la filosofía, que fueron Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. El asunto de que se trataba era, pues, decidir sobre lo que se entendía que era la realidad. Ahí vemos, por ejemplo, la piedra, que tiene un ser muy definido y concreto. Pero también vemos que todas las cosas cambian. Incluso la piedra lanzada por una onda cambia de lugar. Con el tiempo, asimismo, las cosas y las personas cambian de aspecto o de situación y de lugar. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que encontramos en nuestro derredor?, se pregunta entonces Ortega. Y se contesta: cosas y cambios, cambios y cosas, tan real lo uno como lo otro. Pero esas dos realidades tienen el mismo valor, porque nos encontramos con que esas dos formas de realidad tienen rasgos opuestos. Las cosas son siempre, nos parecen siempre, a una visión pronta e inmediata, lo igual a sí mismo, lo idéntico. En cambio, las mudanzas, los movimientos, son lo no idéntico, lo siempre distinto a sí mismo. Por tanto, esas dos formas primarias de realidad se nos presentan con caracteres opuestos. Por un lado, pues, la realidad la constituirían las cosas, por el otro serían los cambios. Pero el caso es que una y otra forma de ser son contradictorias entre sí, incompatibles.
Heráclito tuvo una estupenda intuición. Todo fluye, dijo. No es posible bañarse 2 veces en el mismo río. La estabilidad, lo idéntico, lo permanente, se deduce, solo una ilusión óptica transitoria. Pero si el movimiento, el cambio, es fácil de observar, es sin embargo difícil de pensar. Decir que algo es movimiento o cambio, es decir, que es A y no A. Ese de Heráclito era el mismo río, pero también otro distinto. Movimiento significa lo no idéntico, lo contradictorio. Pero el pensamiento que discurre a través de conceptos no admite conjuntar una cosa y su contraria. No hay conceptos que permitan enunciar esa operación. A es un concepto y no A otro. Y no hay ningún concepto que junte A y no A, porque eso es irracional, ilógico, contradictorio. Y en la disputa entre lo percibido y lo pensado, es decir, entre Heráclito y Parménides, acabó triunfando Parménides, que optó por reducir todo cambio y todo movimiento al ser estable, a lo idéntico, en suma, a lo pensado, negando en cambio como mera apariencia o ilusión de los sentidos el cambio. Desde Parménides, pues, nos volvemos de espaldas a lo observable y nos recluimos en el pensamiento o razón, que es, dice Parménides, lo que nos deja ver la verdadera realidad. Sigamos el argumento tal y como estrictamente lo expresa Ortega, que dice: el pensamiento, el intelecto, es la única realidad del universo que efectivamente consiste en identidad. Todo lo demás cambia, varía, fluye más o menos, más pronto o más tarde. Pero cuando pienso blancura, pienso solo blancura. Y esa blancura pensada, esto es, en cuanto a concepto de blancura, es invariable. Mi pensar blancura rechaza, escupe toda otra cosa que no sea ella. No acepta ser un poco roja, un poco azul, un poco negra. Todo concepto es, pues, identidad. Pero el caso es que en lo blanco, que el concepto de blancura expresa, caben muchos matices. Hasta la nieve es blanca mezclada con otras cosas, no es tan blanca como dice el concepto blancura, es blanca y no blanca, no del todo blanca. Es decir, expresado en términos que contradicen la lógica, es A y no A. Lo que ha hecho la mente, pues, es abstraerse de la realidad y decantarse por el concepto blancura esta vez. Lo real, sin embargo, es a la vez lo uno y lo otro, lo que afirma el concepto y lo que lo niega. Parménides, pues, dejó atrás el mundo de lo real e ingresó en el mundo de los conceptos, en el que lo que es no es sino lo que es, sin mezcla alguna de lo que no es. Y perdón por el trabalenguas. El concepto ser, dice Ortega para explicarlo, escupe de sí al no ser, como lo blanco a lo no blanco. El no ser blanco, no se puede pensar como siendo blanco.
ello sería una contradicción, lo cual significa nada menos que esto: solo es lícito considerar como real lo que se rige según la ley del pensamiento. El pensamiento, en el sentido de intelecto, es el método o guía que nos lleva a descubrir la auténtica realidad. Estamos siguiendo el razonamiento de Parménides. Y como el intelecto, el concepto, consiste en identidad, también el ser, lo real, consistirá en identidad. Este es el decreto que decide 27 siglos de historia. Parménides dice que lo que es entendimiento. Es decir, que lo real es lo que dice el pensamiento, los conceptos. Y descubre que el concepto, el pensar, está regido, más aún, constituido por el principio de identidad. Lo blanco es solo blanco. Y de ahí deriva que lo real está también hecho de identidad. Si no fuera así, lo real sería impensable, ininteligible. Lo real y lo racional deben, pues, según Parménides, fundirse, identificarse. Pero ojo, es que nadie, ningún poder extrahumano ha venido a garantizar que lo real sea pensable, que tenga que acomodarse a los requisitos de lo racional, ni tampoco que para que algo sea inteligible tenga que identificarse con lo racional, con la razón pura, o sea, con lo que dice la lógica, con lo que no se contradice. Los grandes racionalistas de la razón pura, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, han creído que se puede entender la realidad aplicando un método racional. Dividir el objeto a entender en sus partes componentes o elementos simples. Así podemos llegar a la conclusión, por ejemplo, de que el agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En esa operación de la razón, abstrayéndonos, acabamos teniendo esos átomos. Pero mientras razonábamos, allí metidos en el laboratorio, lo que se nos ha escapado es el agua misma, la realidad. Hemos conseguido abstraernos hasta los elementos atómicos que componen el agua, pero nos hemos dejado en la operación la realidad del agua. Esta operación de abstracción de la realidad viene muy bien para manejar técnicamente el agua. Por eso podemos considerar a Parménides el padre de la ciencia. Pero la ciencia es una abstracción, no se confronta directamente con la realidad, sino con aquella parte de la realidad que ha conseguido aislar en el laboratorio, allí donde puede manejarla racionalmente. Parménides fue un radical. Niega la realidad de los cambios, del movimiento, de la pluralidad. Platón va a hacer una concesión. El verdadero ser sigue siendo para él lo idéntico, pero acepta que el ser puede ser plural, que el ser no es un único ser indivisible, como creía Parménides, sino que el ser consiste en infinitas identidades. Hay la blancura pura, hay la justicia pura, hay el bien puro, hay la belleza pura. Esos seres son lo que definitivamente son.
a estas identidades que Platón creyó descubrir, las llamó precisamente ideas. La auténtica realidad eran esas ideas a las que se accedía como ideas que eran a través del pensamiento, es decir, de la razón. Las cosas que vemos, las que nos ponen a nuestro alcance los sentidos, se quedan reducidas a ser meras apariencias. Aristóteles se hartó tanto del extremismo de Parménides como del de Platón. No quería renunciar a la realidad de las cosas que le rodeaban. No solo el ser, no solo las ideas, sino este caballo concreto, este hombre concreto. Las cosas para Aristóteles varían, cambian, pero lo hacen estando sujetas a una ley estable que las permite permanecer a pesar de los cambios. Esa ley es la sustancia o naturaleza de las cosas. El concepto de naturaleza creado por Aristóteles, explica Ortega, se refiere pues a cada cosa y no es sino el principio de identidad que cree descubrir como ley y causa de sus variaciones detrás de ese flujo indomable que son sus apariencias. El estoicismo irá un paso más allá, o más acá, y hablará no de la naturaleza de cada cosa, sino de la naturaleza en general, del universo natural. De una u otra forma estamos ante la naturaleza, que significa ley invariable de lo variable, lo idéntico en lo contradictorio, en suma, lo lógico, que ya hemos visto, sin embargo, que no coincide, que no equivale a lo real. Spinoza, ya en el siglo XVII, siguiendo esta misma ruta, dirá que el orden y conexión de las cosas es idéntico al orden y conexión de nuestras ideas. Aquí tienen, comenta Ortega, por qué cuando la filosofía quiere describir la realidad radical, no puede basarse ni tomar en serio los conceptos de las ciencias naturales, porque son hipótesis sobre la realidad, no la realidad auténtica. El pensamiento no equivale a lo real. Pueden esas hipótesis, esos pensamientos, ser incluso certeros. Puede que sirvan para manejar algunos aspectos de la realidad. Pero, como en el caso del agua reducida a ser 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, no es la realidad. Aunque suene paradoja, sigue diciendo Ortega, hablando en concreto de la ciencia, digamos que ejemplar, que es la física, aunque suene paradoja, la ciencia física no es un conocimiento de la propia realidad, sino solo una hipótesis práctica para aprovechar su aplicación. La verdad de la física no está en ella misma, sino en la técnica que de ella emana. Esta ciencia ejemplar, la física, que ha aportado tanta tecnología, ha sufrido actualmente los embates de esa nueva forma de mirar que está irrumpiendo y que ha derruido sus fundamentos. Es lo que ha ocurrido con la física cuántica, la teoría de la relatividad o el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Nuevas teorías que han venido a derribar los fundamentos lógicos, no contradictorios, que hasta ahora tuvo la física.
Prosigue Ortega. Llamo naturalismo a todo el pensamiento desde Parménides a nuestros días, porque todo él creía, todo ese tiempo creía, sin excluir a Hegel, que lo que tiene que hacer la inteligencia es buscar en la realidad lo que en ella hay de identidad. Pero esto es partir en la faena de conocer, dando ya por supuestas estas dos cosas. Primera, que la realidad tiene la misma consistencia que el intelecto, a saber, que su ser es el ser idéntico. Y segunda, que conocer sería dejar funcionar a nuestro intelecto según su propia ley, esto es, sólo lógicamente, las cuales dos cosas significan juntas que al conocer se trata de adaptar la realidad a la inteligencia y no al revés, como ahora sostenemos formalmente, que conocer es arreglarnos con todos los medios que poseemos, y el principal es la inteligencia, para adaptarnos y especialmente adaptar el uso de esta, de la inteligencia, a la realidad. O dicho de otro modo, tendremos que cumplir, y cumplir con máximo rigor, las leyes de la lógica, las leyes de la inteligencia, pero la verdadera tarea empieza cuando el pensamiento se ocupa en adaptar la lógica, que es la inteligencia, a lo ilógico, que es la realidad. Pero esto significa, ni más ni menos, la modificación más radical que cabe en la teoría del conocimiento hasta nuestros días. Y es por esto por lo que podemos ir viendo por qué la filosofía de Ortega, que plantea estas modificaciones en la manera de atender a la realidad, es tan importante. Así pues, lo que pensamos no es la realidad, solo es la puesta en práctica de los recursos que tenemos para conocer la realidad. Lo que pensamos es lógico, pero la realidad es ilógica. La inteligencia nos proporciona el plano topográfico con el que guiarnos para no perdernos en la realidad, pero no es la realidad, sino un esquema irreal. Como no podemos acercarnos a la realidad más que a través de nuestra inteligencia, de nuestro pensamiento, para conocerla, para conocer esa realidad, hasta el punto en que ello no sea posible, deberemos hacerlo utilizando conceptos, incluso contradictorios entre sí. Ese tipo de argumentos que nos permitan entender, por ejemplo, que la nieve es blanca, sí, pero también puede tener algo de grisácea. O que tal hombre es una buena persona, pero a veces no lo es. O que es joven, pero está camino de no serlo, porque la realidad nunca se queda quieta, está siempre en camino. Es, como decía Heráclito, puro acontecer, movilidad, flujo. Y nuestros conceptos, los pobres, solo llegan a expresar quietudes, identidades, es decir, exageraciones. Esto es, sobre todo, patente en lo referente al hombre, para comprender al cual no han servido los conceptos que tratan de reducirlo a identidades, porque la vida misma es constante transformación. Y esto es lo que le lleva a Ortega a hacer su afirmación
más dramática e impactante. El hombre no tiene naturaleza, no tiene identidad, tiene historia. El hombre es hoy lo que es precisamente porque ayer fue otra cosa, dice en concreto Ortega para explicar esto. El hombre maduro es maduro porque fue joven y sigue siéndolo en esa forma de ser que es haberlo sido. El hombre ha sido siempre así, ha sido una cosa y luego otra. Se ha embarcado en un ideal, lo ha agotado y por haberlo agotado y en virtud de la experiencia que esto le proporcionaba, ha ensayado otro. El hombre es la hembra de la era paleolítica de la cual sale la marquesa de Pompadour. Es el indio brasileño que no puede contar más que hasta 5, y es Henri Poincaré y Newton. Es Gengis Khan y San Francisco. Es Pericles y Charles Chaplin. El hombre es un desconocido y no es en los laboratorios donde se le va a encontrar. Ha empezado la hora de las ciencias históricas. La razón pura ha de ser sustituida por una razón narrativa, la razón histórica. Razón histórica o razón vital, así llama Ortega precisamente a su método de conocimiento. Son estas afirmaciones de Ortega tan tremebundas como para que hayamos de intentar entenderlas con suficiencia. Porque si, como él dice, el hombre no tiene identidad, no es menos cierto que toda su vida se desenvuelve sobre el intento de conseguir tenerla, de tener un yo al que referirse y que se responsabilice de sus acciones, porque haya una guía moral que no sea tan contingente que nos permita hacer cualquier cosa. Así que concluiremos nuestras reflexiones sobre estas ideas tan fundamentales de Ortega con unas palabras suyas que han de servir de adecuado contexto y matización. Dice en su ensayo La elección en amor: vivimos de dentro a fuera. Antes de que sobrevengan las contingencias externas, nuestro personaje interior está ya en lo esencial formado. Y aunque los casos de la existencia influyan algo sobre él, es mucho mayor el influjo que él ejerce sobre estos. Solemos ser increíblemente impermeables a lo que cae sobre nosotros cuando no es afín con ese personaje nato que en última instancia somos. Yo diría que el carácter cambia, si por este cambio se entiende propiamente una evolución. Y esta evolución, como la de todo organismo, es provocada y dirigida por razones internas, connaturales al ser mismo, innatas como su carácter. Bien, pues hasta aquí este intento que hemos llevado a cabo de, sobre todo, entender en qué consiste esa imposible entidad a medio camino entre el ser y los cambios que llamamos yo. Hasta otro vídeo, amigos.